Muy buen día a todos. Gracias al Señor por momentos tan hermosos. Y cuando oramos que el Señor nos hable, nos habla en todo momento, y cuando llegamos a la iglesia ya nos viene hablando. En el momento de alabanza hay canciones que realmente están inspiradas por Dios. Y generalmente son las canciones que contienen palabra de Dios, ¿no? Esa canción, en Jesús fuerte soy, Él es mi roca, en la tormenta, en la tempestad, Él es Señor, y justificado soy por la fe. Contiene mucha palabra de Dios. Entonces Dios habla por medio de las canciones. Y creo que tenemos que aprender como iglesia a escuchar a Dios en el saludo de mi hermano, en el rostro quebrado de mi hermano, en la risa de mi hermano, en el gozo mío y en la tristeza, como decía el pastor Ricardo, poder escuchar a Dios en cada momento de nuestra vida. Y de eso se trata, de encontrarme con Dios, porque es lo que tiene valor. En diferentes ocasiones, en diferentes lugares, en diferentes situaciones, en diferentes estados de ánimo, pero lo importante es encontrarme con Dios. Y que realmente ese sea el sentido de esta mañana. Yo quiero encontrarme con el Señor. Por primera vez, puede ser. Por segunda vez, puede ser. Por enésima vez, puede ser. Millonésima vez, puede ser. Pero quiero encontrarme hoy con el Señor. Y si bien el Señor es omnipresente, y es omnisciente, y es omnipotente, hay momentos donde ese encuentro no se hace real para mí. Para Él sí, porque Él está en todas partes y está conmigo aún en los momentos que más lejos me he sentido de Él. Pero el problema es mío, no de Él. Entonces, yo quiero hoy que ese sea un encuentro que realmente yo lo sienta, que yo escuche a Dios, que yo vea a Dios esta mañana. Él me ha traído con ese sentido. Y esa es un poco la historia de esta persona que vamos a ver hoy, que este Jacob, ¿no? Una persona, uno de los patriarcas del Antiguo Testamento. Y cuando hablamos del Antiguo Testamento tenemos que tener la escritura en la mano, lista, porque si no leemos, no nos ubicamos y nos perdemos en la historia. Entonces es importante que tengamos la escritura, que hoy no he impreso escritura en la pantalla, así que compartimos para ver la historia de este hombre. Una historia preciosa, la historia de Jacob, como tantas del Antiguo Testamento, es una historia de película, una historia donde hay romanticismo, donde hay tristeza, donde hay miedo, donde hay incertidumbre, ¿no? Donde hay situaciones de mucha angustia, de mucho temor. Hay situaciones, en mi tiempo, ¿a quién le gustaba Hijitus? La serie Hijitus. A ver, levante la mano el que vio Hijitus. Se ríe Carolina. ¿Nadie más? Irene, ¿nunca viste Hijitus? Y levanta la mano, no te hagas la... Hijitus era una caricatura que había... Irene se hace la distraída, digo, Hijitus. Spider-Man. Hijitus era una caricatura que daban al mediodía, donde los chicos nos volvíamos locos por ver Hijitus, pero había un personaje de un bebé. ¿Cómo se llamaba ese bebé? Oakis. Y Oakis era un personaje especial, ¿sí? ¿Qué le gustaba a Oakis? Malcriado, pero le gustaba tiro, lío y coche golda, ¿no? Tiro, lío y coche golda. A él le gustaba la acción. No, aquí hay varios acá que pueden. Y este personaje de tiro, lío y coche golda, en la historia de Jacob también hay tiro, lío y coche golda. Hay acción,
¿no? Entonces, es una historia hermosa para ver cómo Dios actúa en todo y en todos, ¿no? Y bueno, este Dios de la promesa de Abraham, allá en Génesis capítulo 12, alguien que lo lea, por favor, rápido. Nos vamos a situar en el libro de Génesis, así que no va a haber mucho por buscar, pero en el capítulo 12, verso 3, Dios se presenta a este Abraham y le da esa promesa, una promesa que me toca a mí y te toca a vos, hermanos. Alguien que lo tenga, rápido. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. A todas las familias del mundo. Ahí están los García, los Pérez, los Gutiérrez, los Vivos, los qué sé yo, ¿no? Y los Ronson, Gerber, ahí están todas las familias de la tierra, están en esa lista que en Abraham son benditas. Pero después viene justamente Isaac, su hijo Isaac, a quien Dios le sostiene esa promesa y la sigue sosteniendo en Génesis 26, ¿qué dice? Muy bien. A Isaac le sostiene esta promesa por cuanto a tu papá por fe cumplió y entregó. ¿Se acuerdan que estuvimos hace un domingo viendo este tema de que por fe Abraham? Y Dios toma este acto de fe y sostiene su promesa en Isaac y así llegamos a Jacob. Llegamos a Jacob donde Dios aún sostiene esta promesa donde seremos benditos todos nosotros. Y en el capítulo 28, verso 13, ¿sí? Le dice Dios a Jacob, bien, ahí vemos este Dios de la promesa, el Dios que cumple su promesa hecha a Abraham, en Isaac y en Jacob. Y ahora vamos a ir al capítulo 25, porque nos vamos a ir introduciendo en la historia de este Jacob, este poseedor, depositario de esta gran promesa de Dios que nos llega hasta nuestros días. Hermanos, es historia lo que estamos leyendo, ¿sí? No es parábola. No es anécdota, no es filosofía, es historia. Y en el capítulo 25, verso 19, el Génesis nos dice, esta es la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, que era hija de Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padan Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que Isaac le rogó al Señor por ella, y el Señor oyó su oración, y Rebeca quedó embarazada. Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó, si esto va a ser así, ¿para qué seguir viviendo? Entonces fue a consultar el caso con el Señor, y él le contestó, en tu vientre hay 2 naciones. 2 pueblos que están en lucha desde antes de nacer. Uno será más fuerte que el otro y el mayor estará sujeto al menor. Llegó al fin el día en que Rebeca tenía que dar a luz y tuvo mellizos. El primero que nació era pelirrojo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano,
agarrado del talón de Esaú con una mano, y por eso lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca los dio a luz. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser un hombre del campo y muy buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú, su hermano, regresó muy cansado del campo y le dijo: por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. Por eso a Esaú también se le conoce como Edom, significa rojo. Primero dame a cambio, le dijo Jacob, tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Entonces Esaú dijo: como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Una historia, una parte de una historia que, como ustedes ven, es apasionante, ¿no? Hay de todo allí, pero Jacob nace como segundo de un nacimiento de mellizos, y el primer nombre en hebreo que toma es el que toma del calcañar, o sostenido por el talón. Otra acepción dice el que suplanta, ¿no? Este es el sentido del nombre Jacob. Y es segundo. Es segundo, el mayor era Esaú. Jacob nace, se cría con su hermano, y esta es la descendencia de Jacob. De Jacob descienden las 12 tribus de Israel. Jacob se cría en su casa, como dice la historia, es un hombre tranquilo, un hombre casero. La cultura, la tradición calcula que puede haber sido estudioso, preferido de la mamá, preferido de la madre, y Esaú preferido del padre, porque cazador, hombre de campo, hombre activo, le gustaba comer del guisado de lo que él cazaba. Y bueno, Isaac tenía preferencia y la mamá tenía preferencia por Jacob. Hombre paciente, pasivo, y de pronto cuando tiene esta situación que de pronto viene y le dice al hermano: dame algo de comer que muero de hambre. Entonces le dice Jacob: bueno, vamos a hacer una cosa. Vos dame tus derechos de hijo mayor. Los derechos de hijo mayor eran una serie de valores que el mayor tenía sobre el menor, y principalmente una porción extra en la herencia que correspondía en el reparto, ¿cierto? Entonces, dame estos derechos de hijo mayor, a lo que de pronto Esaú dice, por ese apetito momentáneo, dice: ¿para qué los quiero si de todas formas me voy a morir? Dame el plato de lentejas y yo me lo como, y minimizó, no tuvo en cuenta sus derechos de hijo mayor e hizo este intercambio, ¿sí? A todo esto, ya Jacob, con una treta bastante tramposa, cuando Esaú sale a cazar, él se presenta a su papá Isaac, que estaba ciego ya, y de pronto le dice la madre, en preferencia por el hijo, le dice: mirá, Jacob, vamos a hacer una cosa. Le vamos a robar la bendición a papá, y vos vas a ir y le vas a decir que sos Esaú como hijo mayor. Pero Isaac le dice: mamá, si papá se da cuenta, más que bendición voy a tener una maldición.
No te hagas problema, no se va. Sí, mira que el otro es peludo, yo soy lampiño. No te hagas problema, todo se arregla. Tráeme 2 cabritos. Y la madre hace todo un arreglo allí. Le pega las pieles de cabrito. Y va Jacob y se presenta. Y Isaac, hay toda una. Les invito a esta lectura porque realmente hay toda una tensión allí, ¿no? Porque Isaac dice: ¿quién es el que ha venido? Soy yo, Jacob. Pero la voz no la reconozco. La cuestión es que les cuento el final de la película porque dice: no, mirá, a ver, acércate. Y lo toca velludo, que eran los pelos de cabrito, y de pronto le roba esta bendición. Y le da la bendición de hijo mayor a Jacob, y cuando llega Esaú se da con toda esta estafa. Entonces se enardece, dice: ni bien muera el viejo, a este lo mato. Ni bien muera el viejo, La madre, enterada de esto, le dice a Jacob: mira, Jacob, hay que irse, papito, porque tu hermano está y yo no quiero muertes, quedarme sin hijo. Entonces dice: agarrá y andate a la casa de tu abuelo, el papá de ella, y allá te vas a relacionar. El padre Isaac le había dicho que se casara con las primas, hijas de Labán, el hermano de la madre. Y a todo esto, bueno, Jacob parte para la tierra donde vivía su abuelo, y allá se encuentra con su abuelo, se encuentra con su prima. La prima lo lleva a encontrarse con Labán, su tío. Y hay cuestiones allí en la cultura, dentro de la cultura judía, que a nosotros nos provocan hasta casi risa, ¿no? Porque el tío cuando, ¡oh, qué bueno, un pariente, sos realmente sangre de mi sangre! Y bueno, vení, trabajá. Y se pone a trabajar Jacob con su tío, y al poco tiempo le dice su tío: pero no va a trabajar gratis. Somos parientes, pero no va a trabajar gratis. Bueno, le dice Jacob. Y parece allí toda una generosidad de Labán. Y dice: pero bueno, ¿cuál es tu pretensión? Mi pretensión, ¿sabe cuál es? Tu hija Rebeca. Ella me gusta y yo pienso trabajar 7 años. Y lo hace laburar 7 años. 7 años trabaja Jacob por esta preciosa chica, la cual, bueno, cumplido el tiempo, se hace la fiesta, toda una celebración hermosa, y cuando resulta que esa noche de boda, preciosa noche de boda, pero al amanecer se da con que no era Rebeca, sino era la hermana mayor, ¿sí? Lea. Y Lea, bueno, entonces viene y le dice: ¿por qué me estafaste? Por supuesto, en la cultura judía, la novia no se veía hasta el momento que se hacía esposa. ¿Por qué me estafaste?, le dice. Y bueno, dice: lo que pasa es que entre nosotros la cultura es que se case primero la mayor, no la menor. Miren, si yo hubiera tenido esa posibilidad, hubiese vivido 7 por 4, 28 años hubiese vivido. Pero bueno, Labán no era ningún dormido, y Jacob, que no era ningún dormido, porque ya lo había dormido al hermano él, en este momento se encuentra con que lo durmieron a él, ¿no? Y bueno, entonces así va la historia de Jacob, de paso en paso, un Jacob lleno de esta cultura, lleno de esta tradición, pero ¿saben qué? Descansamos en la soberanía de Dios, en que realmente no hay ningún tipo de tradición, no hay ningún tipo de cultura, de costumbre, no hay ningún tipo de reglamento que mueva la soberanía de Dios. Dios le dijo a la madre de estos chicos: el menor va a dominar al mayor. Y la cultura judía eso era imposible. Y era el preferido del papá. Y era todo lo que quieras. Pero cuando la soberanía de Dios dice que esto va a ser así con la vida de Jacob, con la vida de Isaac, con la vida de Abraham, con la vida tuya y con la vida mía.
Y tenemos que descansar que estamos bajo la soberanía de Dios en todo lo que vivimos, en lo que hacemos, en lo que nos pasa. Cada momento que vivimos, bueno, malo, lindo, feo, es parte de la soberanía de Dios. No creamos que nosotros estamos cambiando los planes de Dios. Estamos dentro de los planes de Dios. Y eso, si estoy en relación mala para con Dios, puede ser una cosa difícil. Si no me estoy llevando bien con Dios, puede ser bastante difícil que yo esté dentro de los planes de Dios. Ahora, si estoy bien, en paz con Dios, es una gran alegría y una gran tranquilidad de que mi vida esté manejada por la soberanía de Dios y dentro de los planes de Dios. Jacob no tenía características guerreras ni supervalientes. Cuando la madre le propone este engaño, Jacob de pronto dice, pero mamá, era más bien miedoso. Sin embargo, Dios tenía la promesa sobre él. Tampoco se destacó por muy correcto, porque no es que le dijo, mamá, vas a mentirle al papá. Mamá, eso no está bien lo que estamos por hacer. No. Lo que le importaba era el miedo por su integridad. ¿Sí? Entonces tampoco se destacaba por una gran integridad. Tampoco tuvo una ascendencia brillante en lo que a ética se refería. Porque el abuelo, el tío, la mamá, es decir, una familia con valores bastante, pero sin embargo, este Jacob, ¿por qué Jacob? ¿Por qué Jacob? Y bueno, ¿y por qué Eduardo? ¿Y por qué Walter? ¿Y por qué Mabel? ¿Y por qué Nelson? ¿Por qué? ¿Por qué? Descanso en la soberanía de Dios, donde en cada uno de nosotros hay un propósito. Y estamos llevando a cabo, nos guste o no nos guste, ese propósito de Dios. Génesis 28, del 10 al 17, nos dice que Jacob sale escapando en riesgo de vida de su hermano. Jacob salió de Bérseba y tomó el camino de Aram. Llegó a cierto lugar y allí se quedó a pasar la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó como almohada una de las piedras que había en el lugar y se acostó a dormir. Allí tuvo un sueño en el que veía una escalera, o una escalinata, o una rampla, ¿sí?, que estaba apoyada en la tierra y llegaba hasta el cielo, y por la cual los ángeles de Dios subían y bajaban. También veía que el Señor estaba de pie junto a él, y que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, de tu padre Isaac. A ti y a tus descendientes te daré la tierra en donde estás acostado. Ellos llegarán a tener tantos, a ser tantos como el polvo de la tierra, y se extenderán al norte, y al sur, al este y al oeste, y todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de tus descendientes. Yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte, sin cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, pensó, en verdad el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo mucho miedo y pensó, este lugar es muy sagrado. Aquí está la casa de Dios, es la puerta del cielo. En este caminar, en este escapar de Jacob, en este huir, en este riesgo de su vida, de pronto pasa una noche y tiene un sueño. Tiene un sueño donde de pronto le cambia la vida, hermanos. Este hombre rodeado de costumbres, rodeado de cultura, de tradición, ya con este papá depositario de la promesa de Dios, pero de pronto tiene un encuentro con Dios que le cambia el concepto que él tiene de Dios. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué concepto tenés de Dios? ¿Es el concepto que heredaste de los católicos?
¿El concepto que heredaste de los evangélicos? ¿El concepto que heredaste de los ateos? ¿El concepto que heredaste de quién? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué idea tenés de Dios? No importa tu marca, no importa la trayectoria religiosa que tengas. Esta gente eran judíos, eran paganos. Esta gente venían veíamos el domingo pasado, de un ámbito politeísta. Al papá de él se le había presentado Dios y le había dado la promesa, pero Jacob había vivido todo esto de afuera. Y hay mucha gente llenando las iglesias de todo el mundo que han recibido este concepto de Dios, de una trayectoria religiosa, de una experiencia de padres y de hermanos y de amigos, y han vivido envueltos en este concepto de encontrarse con Dios, pero no ha habido un encuentro personal con Dios. Y el encuentro personal, no estoy hablando allá hace 30 años, cuando levanté la mano, cuando el hermano que hablaba me dijo, ¿quién quiere aceptar a Jesús? Estoy hablando de un encuentro que realmente quiebra mi vida y cambia todo el concepto de Dios. Como aquel encuentro de Isaías allá en el templo, cuando tiene un encuentro con Dios y de estar temblando de miedo, porque mis ojos han visto al Dios terrible, de pronto sale y acude al llamado de Dios cuando Dios dice, ¿a quién enviaremos? Envíame a mí. Envíame a mí. Ese encuentro con Dios que yo oro para que esta mañana yo lo tenga, ¿sí? Entonces debo tener en cuenta que los propósitos de Dios se llevan a cabo a pesar mío. A pesar de mis errores, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis limitaciones, de mis miedos, a pesar de mí, Dios sigue cumpliendo los propósitos de Él. Un segundo punto es que a veces preciso de un sueño, hermano, para darme cuenta de la realidad que me rodea. A veces preciso de una meditación y de un sentarme a pensar. Y para poder ver que realmente Dios está en el lugar y que es Dios quien me está guiando en todo lo que hago. Porque si no quedo allá como aquel Herodes que creía que estaba marcando al mundo haciendo un censo y no estaba haciendo otra cosa más que dirigir a José y María a un pueblo porque el Mesías tenía que nacer en Belén. Y él organiza un censo creyendo que él está dueño y señor de todo el mundo. Entonces, si realmente a veces tengo que pedir a Dios este sueño, este pensamiento, Señor, mándame algo una vivencia, una experiencia, que yo pueda darme cuenta de que vos estás en el lugar donde yo estoy, que vos estás haciendo en todo lo que yo hago. Porque si no, ¿sabes qué creemos? Creemos que los pastores somos los edificadores de la iglesia. O creemos que los obreros que están trabajando en el tránsito son los actores principales y los dueños y señores del ministerio del Hospital Tránsito. O creemos que... Y no nos damos cuenta que si Él no edifica, en vano edificamos. Entonces, esto es algo importante que nosotros lo vayamos teniendo en cuenta. Tener en cuenta que debo aprender a hacer de las piedras que encuentro en mi camino el lugar donde yo pueda tener el encuentro con Dios. Y no que esas piedras sean tropiezo y motivo de lastimadura, de resentimiento, de amargura, de queja. Dice que Jacob encontró y puso estas piedras de almohada. Y durmiendo sobre esta piedra, el Señor se manifiesta en este sueño tan glorioso donde Él ve un encuentro con Dios. Y Él ve que Dios es el Señor de ese lugar. Y allí recibe lo que no había recibido en toda su vida, hermano. Entonces, no renegar de las piedras que encontramos en el camino, sino tomar estas piedras como un pilar, como lo puso allí después Jacob, después que él se da cuenta del encuentro que tiene con Dios, poner esas piedras como un pilar,
Cuento siempre el testimonio de un hermano que tenemos en el sur, hermano digo porque es hijo de la iglesia, Leandro Kafitsidaki, porque da gracias por un tumor en su cerebro, que le quitó la mitad de la vista, un ojo, y una parálisis en una mano, en un brazo y en una pierna. Pero él da gracias a Dios por esto, porque si no, no hubiese conocido a Cristo. Habiendo zafado de una vida de consumo de drogas, de delincuencia, hoy es un hombre de Dios que da vida y él agradece a Dios por aquel momento, por aquella situación tan terrible, por aquella piedra en el camino. Y la pone como un pilar en su vida. Gracias a esto, yo tuve un encuentro con Dios. Qué cosa hermosa, ¿no? Pero hay un segundo encuentro que es muy importante porque en Génesis 32, y vamos rápido, Génesis 32, del 22 al 26, dice que aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 12 esposas, sus 12 esclavas y sus 11 hijos y los hizo cruzar el vado del río Jacob junto con todo lo que tenía. Cuando Jacob se quedó solo, un hombre luchó con él hasta que amaneció. Pero como el hombre vio que no podía vencer a Jacob, lo golpeó. La otra versión dice lo tocó en la coyuntura de la cadera. Y esa parte se le zafó a Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo, suéltame porque ya está amaneciendo. Si no me bendices, no te soltaré, contestó Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó aquel hombre. Me llamo Jacob, respondió él. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vamos hasta aquí a leer esta porción, pero este es un encuentro con Dios que ya no es un sueño, hermano. Es un segundo encuentro cuando ya Jacob va con toda su familia y dice que cuando él cruza su familia, su tribu, todas las cosas que tiene, se encuentra solo y un hombre comienza a luchar con él. No todos los encuentros, decía el pastor Ricardo, son tranquilos, son pasivos. No todos los encuentros. Hay encuentros que son pasivos y tranquilos, como momentos, María, no temas. Hay momentos que son bastante duros, como el de Pablo. Y este fue un encuentro bastante agresivo. Un hombre lucha con Jacob y lucha y lucha y lucha toda la noche. Toda la noche con este Jacob miedoso, con este Jacob tembloroso, dudoso, con este Jacob que no era hombre de pelear. No era hombre de guerra, era hombre de casa. Era más bien hombre hogareño. Pero hay lucha con este hombre toda la noche, buscando un logro que es el que debemos buscar absolutamente todos. La bendición de Dios. Soltame, Jacob. Soltame. No, si no me bendecís, no te suelto. Esa bendición que en el capítulo 27 la tuvo que robar. La estafó. Esa bendición que lo que menos le importó fue la bendición. Quería los derechos de hijo mayor. La visión de un Jacob carnal, de un Jacob egoísta, de un Jacob como yo y como vos. De pronto hoy ya se transforma, no, bendecime o no te suelto. Y alguien ilustra esta lucha con Dios como la lucha de un papá con el hijo, ¿no? Una vez escuché una ilustración muy bonita porque me gusta la versión Reina